Continuando con los trabajos de este Congreso Internacional, escucharemos la conferencia magistral Problemas éticos, postura crítica y perspectivas de reconstrucción socioempresarial durante y hacia la postpandemia, impartida por la profesora Hilda Romero Cepeda, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro y doctora en Biología Molecular por la Universidad de Warwick en Inglaterra. La doctora Romero ha publicado más de 30 artículos científicos en revistas de reconocido prestigio. También ha publicado más de 20 capítulos de libro y 3 libros. Le cedemos la palabra para que nos comente un poco más sobre su trayectoria académica y nos presente su conferencia. Problemas éticos, postura crítica y perspectivas de reconstrucción socioempresarial durante y hacia la pospandemia. Esto dentro del marco del Congreso Internacional La Gran Reconstrucción de Empresa y Sociedad, 21 y 22 de octubre del presente año. Soy Hilda Romero Cepeda, servidora, doctora en Biología Molecular, profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro con perfil deseable PRODEP. Formo parte del Comité de Ética de Investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro, investigadora principal para el Caribbean Research Ethics Education Initiative del 2019 al 2024 y soy responsable de la cátedra International Bioethics Chair del World Medical Association, antes Unit Chair of UNESCO, Haifa, México. También soy profesora fundadora de la Academia Nacional de Bioética AC, capítulo Querétaro. Gracias al Centro de Estudios Estratégicos de la empresa, gracias a la Universidad Tecnológica de la Mixteca y sobre todo quisiera dar las gracias en particular a su directora, la doctora Mónica Teresa Espinosa Espíndola, así como a las y los profesores de la licenciatura en Ciencias Empresariales de las universidades Universidad de la Costa, Universidad del Istmo, Universidad de Papaloapan, Universidad de la Sierra Sur, todas estas, y la Universidad, por supuesto, Tecnológica de la Mixteca, todas estas conformando el sistema de universidades estatales de Oaxaca bajo la rectoría del doctor Modesto Seara Vázquez. Muchas gracias a todos y a todas. Quisiera empezar con el resumen de lo que es la ponencia. La pandemia por SARS-CoV-2 o COVID-19, como es mejor conocido, colapsó a los sistemas de salud, económico, social, empresarial y educativo. Se vieron obligados a continuar, capacitar a su comunidad a nuevos procedimientos y diferente infraestructura, en un contexto de incertidumbre y con cambios en la empresa precisamente por la pandemia COVID-19. Se polarizó la perspectiva de resolución, la comprensión, empatía y apoyo al trabajador y a sus familias, así como las redes sociales, y por otra parte, se mantuvo la exigencia de la preservación de las fuentes de empleo bajo la incertidumbre, las políticas de distanciamiento, aislamiento, semaforización de actividades, pocos recursos de contención y el daño múltiple a nuestro país. El reto, en este caso, ante la claridad de esta actuación desde la ética estructural, permite una socialización y divulgación del reconocimiento público para la reducción del daño. El reto es subsanar, por lo tanto, y restablecer actividades y redes de apoyo a los diferentes espacios sociales, productivos y empresariales. Se requiere un sobreesfuerzo compensatorio y remedial de las comunidades afectadas. Para esto quisiera comenzar con lo que es el análisis de la pandemia, distanciamiento social y aislamiento por contingencia. Esto presentado como dilemas éticos de la comunidad académica, específicamente de ingeniería, en donde me encuentro elaborando en esta Universidad Autónoma de Querétaro. Ustedes y yo fuimos testigos de cómo, en términos de la salud pública y en términos de la salud individual, existieron una serie de problemas éticos ante la escasez de recursos en el mundo. Fue un panorama de la pandemia por COVID-19 en donde los sistemas de salud en 200 países colapsaron y pararon todas las actividades intentando aplanar la curva, como se llamaba. En varios de estos países se tomaron acciones directas que incluso significaron un proceso de discriminación a la población. Por ejemplo, en Italia, por el colapso de estos recursos de salud, se llevaron a cabo alguna toma de decisiones en donde no se podía dar prioridad a pacientes mayores de 80 años. En estos colapsos se reconocía precisamente en Italia, en donde se proponía que no se le diera prioridad en la atención a personas mayores de 80 años,
por la poca y baja posibilidad de recuperación de estas personas adultas mayores. Asimismo, en Nueva York se decidió que aquellas personas que tenían un paro cardiorrespiratorio, también tendrían que dar instrucciones a los paramédicos para no resucitar ni hospitalizar a pacientes que tenían estas condiciones. El 80% de los muertos, de 51 muertos por COVID en España, esto es en abril del 2020, mayores de 75 años difícilmente se recuperaban. Por lo tanto, se tomaron decisiones ageístas, lo cual significa que personas tan solo por la edad mayor de edad no deberían de ser atendidos con el afán de reducir precisamente el impacto que se tenía en países por estas faltas y escasez de recursos. Esto era en países que son considerados de alto ingreso. En países como en México, esto se significó un gran problema a nivel social. ¿Qué significaba? Que el adulto mayor en México, que además tenía una serie de enfermedades crónico-degenerativas, podría ser discriminado por el mismo sector salud. Pero en un estado donde existe violencia múltiple, en este caso existe desconfianza sobre la toma de decisiones, sobre las políticas públicas y sobre la capacidad de la atención, así como los recursos en el sector salud, se convirtió en un problema altamente polémico. ¿Qué significaba? Que la misma población rechazó el ageísmo. No podían, como sociedad, no podíamos aceptar que personas mayores de 70 años no fueran atendidas tan solo por tener esa edad. Algo que sí sucedió en nuestro país es que quienes empezaron a morir eran personas mayores de 40 años. Y por lo tanto denotamos que en nuestro país uno de los principales problemas era la concurrencia de enfermedades con COVID-19. Esto quiere decir que obesidad, diabetes mellitus y problemas cardiovasculares colapsaron el sistema, sobre todo para el adulto mayor de 40 años, que definitivamente llevó a hablar de la necesidad de otros criterios para toma de decisiones en términos de a quién atender y a quién no. En este sentido, se mantiene en México la curva cerca del adulto activo y del adulto mayor. Las infecciones y muerte aparecen como secundarios a eventos culturales y sociales. Cada vez que aparecía alguna situación relacionada, por ejemplo, con festividades de orden religioso, Navidad, Semana Santa o alguna cuestión en especial, a los 14 días teníamos un incremento en lo que era la curva por morbimortalidad, precisamente por estas culturas, esta forma de que actuamos, estos usos y costumbres. Una de las políticas que se tomaron fue disminuir casi en su totalidad lo que eran las festividades y las reuniones y todas aquellas actividades que no fueran consideradas primarias en nuestra nación. También se empezó a repensar lo que era la voluntad anticipada. Esta que establece disposiciones específicas como no ser ingresado a unidad de cuidados intensivos cuando existiera una sobreconcurrencia de enfermedades crónico-degenerativas, de no recibir medidas desproporcionadas cuando la salud de la persona estuviera altamente lastimada, de tener en cuenta aquellos tratamientos oncológicos que han y a la fecha han sido maltratados precisamente por la desviación de los recursos, de los pocos recursos a esta línea de pacientes enfermos, de la transfusión sanguínea, de procedimientos quirúrgicos, hablar de resucitación cardiorrespiratoria y también nos llevó a hablar de los deseos para donar órganos para trasplante. Esto ha sido parte de lo que hoy se está regulando en términos de la voluntad anticipada. De los resultados que hemos encontrado es que se incrementó el número de personas adultas mayores que fueron infectocontagiadas por COVID-19 gracias precisamente a que se mantuvieron varias de las actividades en los adultos jóvenes, que significaba aquellos y aquellas personas que deberían de trasladarse a sus centros de trabajo, a sus centros empresariales, ellos y ellas llevaban a casa esta enfermedad. Ustedes pueden ver, Animal Político publicó precisamente el perfil de muertes por COVID-19
en donde 73% habían estudiado de las personas fallecidas durante el 2020, 73% de estas personas estudiaron hasta la primaria o secundaria. Esto nos habla precisamente del perfil de aquellas personas que no podían aislarse y que no podían dejar de trabajar porque de esto se mantenía la familia completa. El 60% de estas personas que fallecieron tenían entre 40 y 69 años. Entonces también hablaron de esta concurrencia de enfermedades crónico-degenerativas. Hay un perfil importante en términos de 1.8 hombres fallecidos por cada mujer. Es aquellos varones que no pudieron contenerse precisamente para mantener la economía familiar. Y el 33% de estos fallecidos tenían más de 70 años. Específicamente en el caso de las mujeres, el 61 años era la edad promedio de las mujeres que habían fallecido durante el 2020 y además el 70% eran amas de casa. Lo cual, si ustedes juntan todos estos datos, nos habla del alto riesgo que se tenía precisamente de aquellas personas que no podían contenerse de dejar de trabajar, pero que en su necesidad llevaban la enfermedad a casa. Las instituciones educativas también tuvimos una participación al respecto. ¿Qué quiere decir? Estuvimos buscando alternativas para tener un sano distanciamiento entre las y los estudiantes dentro de las aulas. Pero como se tenía en cuenta precisamente la forma de trasladarse a la universidad, se han mantenido cerradas muchas de estas instituciones educativas por más de 18 meses. En el caso de las escuelas de educación básica, kinder, primaria, secundaria y preparatoria, también se detuvieron todas las actividades dentro de las aulas. Sin embargo, nos llevó a repensar precisamente cuál era la característica que teníamos en México. Las condiciones que se llevaban para el estudiante no eran las más adecuadas para poder trabajar los planes que se tenían en los programas de estudio. En este sentido, hubo un proceso de polarización de la perspectiva de la educación, en particular universitaria. Y hoy se exige una empatía entre esa resiliencia, esta capacidad de adaptación de la población, pero al mismo tiempo la exigencia ante la igualdad de condiciones para poderse mantener adecuados. ¿Por qué hablamos de la educación superior? Porque son personas que hoy están siendo formadas para integrarse el día de mañana precisamente a la actividad social y productiva de nuestro país, a la empresa mexicana. Cuando la educación se habla de saber hacer, saber convivir, saber ser y saber aprender, en este trabajo que se ha plasmado precisamente para el desarrollo integral de las y los trabajadores de la empresa mexicana, el hecho de que en este momento no se esté pudiendo convivir y no se esté pudiendo hacer, quiere decir que estas generaciones van a tener una desventaja sobre el resto de las generaciones. Y tanto empresa como educación debemos de proponer y repensar cuáles deben de usarse como actividades compensatorias ante esta disminución de las áreas del trabajo. El pensamiento complejo que hemos trabajado en las aulas universitarias y en otras instituciones educativas nos lleva a que las y los estudiantes deben de saber qué es el tema de estudio, qué no es el tema de estudio, cómo se pueden identificar y qué es diferente dentro de este sistema. Y este pensamiento complejo es importante para esta actitud ante cualquier problema dentro de la empresa nacional. Cuando estas áreas no se han trabajado en su totalidad, también habla de una fragilidad en el sistema educativo. En este sentido, hemos estado trabajando fuertemente en el sistema educativo para la capacitación docente, para estas nuevas formas de educación. Hemos estado trabajando también en estas nuevas alternativas que se tienen sobre cómo actuar, cómo experimentar, cómo reflexionar y cómo teorizar con las y los estudiantes para subsanar esta deficiencia de actividades prácticas, tanto en las aulas, laboratorios, como en la empresa cuando se tenían prácticas profesionales, que hoy no se tienen y que van a ser necesarias tener un proceso de subsanar y de reconstruir en el estudiante para que no sea marginado precisamente por sus condiciones. Hay un problema entre lo que es la práctica dentro del estudio con el rendimiento académico, cómo medirse, cómo evaluarse,
cómo ser justos ante esta resiliencia y al mismo tiempo, cómo también no bajar los estándares de calidad que han reconocido hasta este momento a las instituciones educativas. Las metodologías de enseñanza del profesor, la falta de planificación y coordinación a la hora de solicitar trabajos y los problemas personales del estudiante y la situación de su entorno familiar han sido una materia que hemos pensado, repensado y trabajado en estrategias compensatorias dentro de las aulas en México. De una u otra manera, también debemos de considerar las diferentes condiciones de la vida familiar. Esas tareas domésticas que se han incrementado, sobre todo con perspectiva de género, el cuidado de las infancias que se ha significado en aquellas y aquellos trabajadores que hicieron un home office, pero que al mismo tiempo tenían que cuidar el desarrollo de los hijos y de las hijas, el apoyo en la educación dado el cierre de las escuelas, la atención a familiares con alguna discapacidad física o mental, además del cuidado de las personas ancianas y la misma atención de los enfermos por COVID-19, tenían que ser parte de ese trabajo día a día conjunto entre lo que es el hogar y el trabajo a distancia que se llevó a cabo dentro de nuestro país. Existen perspectivas de reconstrucción socioempresarial hacia la pospandemia y estos consideran el siguiente panorama nacional: la empresa comercial en México. Los censos económicos en México mostraban en el año 2019 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal. De estos, se generaban 27 millones de personas ocupadas. El 99.8% pertenecían principalmente al conjunto de establecimientos micro, pequeños y medianos empresas. Durante la pandemia en el año 2020, a 17 meses de concluido el primer levantamiento censal, se reportó que sobrevivieron solamente 3.9 millones de estos establecimientos del sector privado y paraestatal, perdiendo 1 millón de estas empresas. La población ocupada experimenta una reducción similar al pasar de 55.1 a 53 millones de personas. Y además existe una pérdida de al menos 2.1 millones de empleos. El 70% de estos empleos, principalmente, la pérdida la llevaron las mujeres. También existe una perspectiva de género. Existe una afectación de la política de cierre de actividades y distanciamiento, así como el encierro de sectores sociales de acuerdo a la semaforización por niveles de riesgo a nivel nacional. Y ustedes pueden observar en estos indicadores de las empresas comerciales al por mayor, así como los indicadores de las empresas comerciales al por menor, cómo durante los meses de entre el año 2020 y el año 2021, precisamente marzo, abril, mayo, junio, se tuvo una caída importante en lo que es el trabajo de la empresa nacional. Este trabajo, cuando se trataba de las empresas comerciales al por mayor, tardaron alrededor de 6 a 7 meses en intentar recuperar los niveles medios precisamente de ocupación de la empresa nacional. Sin embargo, ustedes pueden observar que los indicadores de las empresas comerciales al por menor tienen una mayor afectación, con menor posibilidad de recuperarse todavía a junio de este año 2021. Por lo tanto, también estamos hablando del personal ocupado a junio del 2021. Y ustedes pueden observar que todavía no hemos recuperado precisamente esos espacios laborales para la mayoría de la población. Estos son retos importantes para que lo repensemos desde una perspectiva social, económica y ética. ¿Qué significa esto? Debe de haber esta recuperación de empresa y de estados de las personas y del derecho a trabajar, pero con una gran deficiencia que se ha visto en nuestro país y que habla del Estado de Derecho. Este es un concepto que refiere a los límites del poder gubernamental, a la ausencia de corrupción, al gobierno abierto, a los derechos fundamentales, al orden y seguridad, al cumplimiento regulatorio y a la justicia civil y justicia penal. Durante la pandemia, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, disminuyó este índice promedio de 1.4 a 1.39, quedando en la posición 19 de los 32 estados que conformamos la República Mexicana.
Esto en una escala de mayor a menor estado de derecho. En el estado de Querétaro, que es donde pertenece mi institución educativa, se incrementó este indicador de un 0.43 a un 0.44, quedando en la posición 4 de 32 estados de la República Mexicana, en la misma escala del Estado de Derecho. No obstante, ambos puntajes son reprobatorios en estos indicadores internacionales del Estado de Derecho. Esto significa, ustedes pueden ver del lado izquierdo Oaxaca, del lado derecho Querétaro, que en cualquiera de los dos casos tenemos niveles reprobatorios precisamente en el crecimiento social del respeto en este Estado de Derecho. ¿Qué significa? Necesitamos repensar desde una reconstrucción social lo que es la ética del trabajo, lo que es la ética de las redes sociales y lo que hoy nos está exigiendo para una pronta reconstrucción de nuestro Estado de Derecho a nivel nacional y por lo tanto de una empresa que se pueda sostener, que sea duradera a lo largo de los años venideros. Necesitamos pensar precisamente en la importancia de no mantener sistemas corruptos a nivel nacional y también de mantener esta solidaridad con el empresario y con las y los empleados de las empresas para que realmente se tenga una empresa solidaria, pero al mismo tiempo que genere riquezas y que permita recuperar lo que es los niveles medios que se tenían antes de esta pandemia. De una u otra manera, ustedes pueden observar precisamente cómo se ha reportado la empresa socialmente responsable como una empresa que puede crecer, en donde se confíe, en donde se permita el desarrollo y que sea protegida por la misma comunidad, en donde se empodere al mismo tiempo a ellos y a ellas, a la empresa y a la comunidad. En este sentido, el total de la distribución de los servicios en México por el tamaño de la empresa, micro, pequeña y el resto de las empresas, se ve la importancia precisamente de intentar recuperar no solamente el Estado de Derecho, sino esta conciencia de la importancia de la empresa en México. Ustedes pueden ver nuestro país, esto es para el año 2021, en agosto, se está viendo cómo aún nos mantenemos con un alto riesgo y muy alto riesgo ante lo que es la caída de la empresa nacional. Informe Oxfam, precisamente, es un informe que les recomiendo abordar. Presenta cómo los gobiernos deben de asumir su responsabilidad y garantizar que tanto sus programas de rescate económico como sus paquetes de recuperación contribuyan a esta transición hacia un futuro más justo y sostenible de la empresa nacional. Postula los retos relacionados a recompensar un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible. Se muestra cómo la interacción social, el nivel socioeconómico y cultural, la regulación legal y ética de la población han permitido que en solamente 9 meses de inicio de la pandemia, algunos países y en particular algunas fortunas de los 1,000 millonarios que existen en el mundo han recuperado ya el nivel previo a la pandemia, tanto en espacios laborales, primarias y secundarias, actividades primarias y secundarias. Sin embargo, en países en donde existe una franca desigualdad y condiciones del Estado de Derecho inadecuados, se postula que la recuperación tardará más de una década después de la pospandemia o en la pospandemia. Se hace necesaria, por lo tanto, la actuación del Estado con la finalidad de proteger la salud y además los medios de vida y priorizar sobre todo la construcción de una economía justa e inclusiva. ¿Qué significa, en otras palabras, que en la pospandemia y en el reto para subsanar este daño de forma compensatoria y para subsanar la ausencia de aquellas personas que no se encuentran ya con nosotros, necesitamos repensar en esta pospandemia y en esta necesidad de reducir las brechas de desigualdad, un reto importante para subsanar el daño de la comunidad. Esto significa repensar las formas de contratación de hombres y mujeres de una manera más equitativa. Pensar en espacios de trabajo y pensar en espacios de estudio que permitan a la población su desarrollo, pero al mismo tiempo se disminuyan los riesgos que se llevan a cabo tan solo por los traslados o por las condiciones de vida de nuestra población. Se necesita repensar en la necesidad de reconstruir la vida familiar.
y reconstruir la oportunidad que hijos e hijas tienen en este momento a nivel nacional. Nuestros jóvenes necesitan volver a las aulas, necesitan volver a saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer dentro de estas grandes dilemas o estos grandes retos que tiene el sector educativo. Al mismo tiempo necesitamos repensar en la salud de nuestro pueblo y necesita la gente volver a amar, volver a estar cerca en esto que en otros países le han llamado los globos de seguridad que se tienen en la sociedad. La incertidumbre se ha postulado como algo que nos ha llevado a un colapso incluso en la salud mental, pero al mismo tiempo la incertidumbre nos permite pensar que podemos mejorar estas condiciones de vida y que podemos trabajar fuertemente, como lo hemos hecho, sobre todo instituciones como la de ustedes y como la nuestra, para poder educar nuevamente con conciencia y sensibilidad ante la necesidad de mantener a la empresa nacional, ante la necesidad de mantener estas redes sociales y de proteger a las personas que vivimos. Como conclusiones, por lo tanto, es de reconocerse los múltiples esfuerzos de los diferentes estratos sociales, académicos, institucionales y empresariales para afrontar la pandemia. Fue evidente la necesidad de las personas para mantener la subsistencia de un país, pero también la necesidad humana de compensar a estas poblaciones por el riesgo que viven cuando no tienen la capacidad de aislamiento ni social ni laboral. La importancia de instituciones educativas para la formación de la población y para plantear estrategias y nuevas formas de convivencia en la reinserción social a la actividad educativa y empresarial. Se reconocen los esfuerzos de la empresa nacional para sostener su producción y servicios, pero la dificultad que en la actualidad generan condiciones inadecuadas del Estado de Derecho sobre las opciones de recuperación de la empresa. Existe la necesidad de actividades específicas del Estado que permitan la recuperación de la empresa y, por tanto, la recuperación social a partir de la reincorporación social a una economía justa. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Hay la necesidad de reconstruir las redes sociales, redireccionar el rumbo del cumplimiento del Estado y priorizar la seguridad de los espacios productivos en la nación. Y con ello, de la recuperación del empleo, del restablecimiento del orden social y de la disminución de riesgos y daños humanos a partir de la reconstrucción de la empresa y sociedad. En este sentido, agradezco mucho a la comunidad académica del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, a las y los organizadores del Congreso Internacional, a la doctora Mónica Teresa Espinosa Espíndola, directora del Centro de Estudios Estratégicos de la empresa y sus colaboradores, y a esta gran casa de estudios. Gracias, muchas gracias.
Continuando con los trabajos de este Congreso Internacional, se presenta la conferencia La manufactura en México, entre el replanteamiento histórico y los efectos disruptivos del COVID-19, cuyos autores son el profesor Urbano Gustavo Curiel Avilés, que es doctor en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Es consultor invitado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se ha desempeñado como profesor y funcionario en instituciones como la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Mesoamericana, el Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, la Secretaría de Turismo y de Desarrollo Económico, el Instituto de Vivienda del Estado de Oaxaca, entre otras. Actualmente trabaja como profesor investigador en la Universidad del Papaloapan. Sus temas de investigación son cadenas productivas, clústeres y gobernanza municipal. Otra autora de este trabajo es la profesora Anabel López Salinas, que es doctora en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico y es investigadora asociada en la Universidad de la Columbia Británica en Canadá. La doctora Anabel López cuenta con más de 8 años de experiencia realizando investigación sobre la integración de inmigrantes y refugiados en Estados Unidos y Canadá, y ha participado como profesor visitante en diferentes universidades como la Universidad de Oregón y la Universidad de California en San Diego. El tercer autor de este trabajo es el profesor Javier Gómez Díaz, que es doctor en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico. El profesor Gómez se desempeña como investigador del Instituto Tecnológico de Oaxaca y es candidato a investigador nacional del CONACYT. Ha publicado diversos artículos científicos en el tema de la actividad turística, análisis de redes sociales y clústeres. En su último artículo, Emprendimientos turísticos, una alternativa de desarrollo en comunidades cercanas a centros integralmente planeados, analiza el caso de las bahías de Huatulco, en Oaxaca, México. Ha participado como revisor externo de diversos trabajos de tesis doctorales en el ámbito del tema turístico. Le cedemos la palabra al doctor Curiel Avilés para escuchar su conferencia. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlo a todos. Mi nombre es Urbano Gustavo. Soy profesor de la Universidad de Papaloapan y en esta ocasión me complace presentarles a ustedes un trabajo de investigación que hemos titulado La manufactura en México entre el replanteamiento histórico y los efectos disruptivos del COVID. Este trabajo será presentado en el Congreso Internacional La Gran Reconstrucción de Empresa y Sociedad, que organiza el SUNED. Hemos trabajado en colaboración la doctora Anabel López Salinas, profesora de la Universidad de la Gran Columbia Británica en Canadá. De igual modo, el doctor Javier Gómez Díaz, profesor del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Las medidas de contención del COVID generaron el cierre de fronteras, aduanas, aeropuertos, escuelas, centros de atención hospitalaria y empresas. Hemos visto que esta restricción tanto de personas como de productos, pues ha generado una interrupción, fractura, deseslabonamiento de cadenas de producción, entendiendo a este sistema articulado de actividades productivas que buscan la producción de un bien y que van desde el suministro, la transformación, la comercialización, venta, consumo y atención del cliente. Se ha visto obstaculizada y en el peor de los casos impedida, ¿no? Por un proceso, además de carácter global, que tienen que ver con las medidas de contención, ¿no? De propagación del COVID. Esto ha traído como consecuencia, en algunos aspectos, desabasto, en otros, el precio, y en el peor de los casos se han perdido empleos y se han cerrado a consecuencia de ello muchas empresas, ¿no? De esta manera, hemos, como investigadores, hecho la pregunta sobre, en materia económica y para el caso de México, cómo habrá afectado el COVID en nuestros sectores productivos. Y hemos tomado como objeto de análisis al sector manufacturero, pensando en que este ha sido considerado como uno de los motores del crecimiento económico. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanto se ha afectado, no? Por lo tanto, hemos hecho un planteamiento de las siguientes preguntas que guiaron en este caso la investigación. La pregunta general dice de la siguiente forma: ¿cuál es la situación actual de la manufactura en México? Las específicas: ¿cuál será, por los momentos que desarrollamos cada una de estas
preguntas tienen que ver mucho con la información recabada al respecto, ¿no? En principio había la necesidad de conocer la importancia del sector, por lo tanto nos formulamos esa pregunta: ¿cuál será la importancia económica de la manufactura en México? ¿Cuál es la situación actual de la manufactura en México a partir de la crisis generada por el COVID? Y finalmente una pregunta que tuviera que ver con estos retos y oportunidades del futuro, ¿no? Por lo tanto, la pregunta dice: ¿qué retos y oportunidades deben considerar las cadenas de suministro manufactureras en México en esta nueva normalidad? El marco teórico empleado tiene que ver mucho con la irrupción, la fractura y el deseslabonamiento de unas cadenas productivas, y por lo tanto uno de los enfoques que hemos traído para comprender qué es lo que sucede cuando hay una ruptura de esta naturaleza, y mejor aún, lo importante que es estar articulado. Uno de esos enfoques tiene que ver con el de cadenas productivas, ¿no? Aquí algunos autores nos dicen que la cadena productiva es una estructura de red que se basa en el desarrollo de espacios de concertación entre el sector público y privado, orientándose a promover el logro de mayores niveles de competitividad de dicha actividad. Por lo tanto, este enfoque permite identificar los puntos críticos que frenan la eficiencia colectiva y la competitividad de un entramado productivo, para luego definir e impulsar una estrategia concertada entre los actores involucrados. Esto se vuelve complejo cuando en principio no hay una articulación, tal vez de manera formal o natural, pero que pues hay la necesidad estructural en un momento como estos, cuando se han visto obstaculizados por el comercio internacional, por las aduanas y por las medidas de contención, que no haya la posibilidad de circular los bienes o servicios, ¿no? Otro de los enfoques que ayuda a entender esta problemática, que tiene que ver con la articulación o la desarticulación de eslabones, la plantea el enfoque de cadena de valor propuesta por Michael Porter. El PAN nos dice que es una herramienta que permite dividir la empresa en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de su diferenciación, ¿no? La parte elemental tiene que ver con los costos, tiene que ver con la eficacia, la eficiencia del sistema. Por lo tanto, este enfoque permite identificar formas de generar más beneficios, ¿no? O sea, valor agregado. ¿Para quién? Pues para el consumidor, y con ello obtener una ventaja competitiva sobre los rivales, ¿no? Entonces, es algo que han hecho hoy principalmente nuestras empresas locales, al verse con la oportunidad de abastecer necesidades que marcas internacionales no lo pudieron hacer, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque ante estas medidas de contención se les pedía a la gente no acudir a estos centros comerciales. Entonces hubo la posibilidad más de articular los eslabones en el territorio, ¿no? En las empresas del territorio. Bien, y otro enfoque que nos habla mucho sobre esta importancia de articular y mantener la eficiencia de un sistema articulado de relaciones productivas propiamente es la cadena de suministro, haciendo énfasis en algunos elementos muy concretos. Según Sim, él explica que la cadena de suministro pues, es el conjunto de empresas eficientemente integradas por los proveedores, fabricantes, distribuidores, vendedores mayoristas o detallistas coordinados que buscan ubicar uno o más productos en cantidades correctas, en lugares correctos y en el tiempo preciso, buscando el menor costo de las actividades de valor de los integrantes de la cadena. Y aquí viene el elemento de valor también, ¿no? También considerado por los otros enfoques, pero hace un énfasis todavía mucho más importante, ¿no? Que es satisfacer los requerimientos de los consumidores. O sea, el cómo, el cuándo, ¿no? Y bajo las características y condiciones que lo necesita el cliente. Entonces nos damos una idea lo importante que hoy fue haber establecido como canal de comercialización al comercio electrónico, ¿no? Una estrategia que fue desde el WhatsApp hasta las tiendas online. Ok, esta cadena de suministro también permite, este enfoque también permite a las empresas incrementar su productividad, hacerse más competitivas y viabilizar de esta manera su participación en un mercado internacional y global. Manrique nos dice que debemos pensar, cierto, en lo local, pero no podemos negarnos ante las posibilidades de competir con empresas transnacionales en nuestro territorio. Por lo tanto, debemos tener esa visión siempre de que necesitamos empresas de talla internacional. Ok.
A manera de síntesis tenemos entonces, y tratando de articular estos elementos que nos hablan sobre la eficiencia colectiva, la cooperación, ¿no? El valor agregado de las cosas y de los procesos en la cadena productiva. La idea es apostar entonces a una productividad de nuestros sectores que a su vez les permita tener una ventaja competitiva, que les permita en principio competir en el mercado local, pero además con miras de hacerlo sin problemas en el mercado internacional. Si esto se tiene, estaremos en condiciones de contribuir al crecimiento y al desarrollo económico de nuestro país. Por lo tanto, en un momento tan complejo en donde las relaciones se han fracturado, pues valdría la pena replantear la forma de organizar, ¿no? Y la forma de hacer negocio bajo un sistema articulado que nos pueda ayudar a la eficiencia productiva. La metodología que se ha utilizado para esta investigación toma en consideración que es una investigación de tipo cualitativo, no experimental, es documental, es longitudinal, porque hemos tomado referencia como años de análisis, 2019, 2020 y 2021. Hemos también analizado algunos datos históricos, pero nos hemos centrado particularmente en estos 3 años. La información fue recabada de fuentes secundarias, principalmente de instituciones gubernamentales y organismos internacionales. Partimos del análisis de algunos indicadores como el Producto Interno Bruto, las exportaciones, importaciones, personal ocupado, entre otras más. Los resultados de la investigación nos permiten corroborar que esta es una crisis sin precedentes y si tenemos que comparar cuáles son las crisis que más se pueden asemejar a esta, pues no hay un comparativo inmediato. Más bien las crisis que más han acentuado el ritmo de crecimiento en nuestro país tiene que ver con la crisis de 1995, conocida como la del efecto tequila, donde se contrajo nuestro ritmo de crecimiento al menos 6.3%. La otra crisis, pero esta sí es global, que tiene que ver con la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos en 2009, nuestro ritmo de crecimiento se contrajo al 5.3%, pero para 2020 nuestra economía se contrajo al menos 8.3%, lo cual nos habla de la magnitud del problema en que estamos metidos, ¿no? Y que en el 2020 fue el momento más crucial. También nos habla que si analizamos los informes trimestrales, tal vez nos encontremos con la noticia de que en el primer trimestre de 2020 tuvimos un ritmo de crecimiento al menos 18%, lo cual nos invita a reflexionar sobre qué sectores habrán sido los más perjudicados. Y ahí es donde nosotros pensamos en un inicio que fue la manufactura, ¿no? Uno de los sectores más afectados. Y vamos a ver cuáles fueron los resultados. Si nosotros analizamos el ritmo de crecimiento a nivel sectorial, hemos identificado que algunos autores ya lo habían mencionado, pero en esta revisión de datos corroboramos nosotros que efectivamente la economía de México se ha terciarizado. No hoy, es un proceso histórico que además se ha planificado y que el sector servicio y comercio pues presenta un ritmo relativamente constante, pero a la alza de fortalecimiento. Para la década de los 70, la participación de la economía era del 55%. Para 2019, antes de la crisis, pues su participación era del 63%, ¿no? Podríamos imaginar que tal vez las repercusiones fueron muy graves y bueno, a lo mejor el número no nos dice mucho, porque del 2019 a 2020, a pesar de la contingencia y los problemas que se viven de carácter global, el sector servicio pues tuvo un incremento muy moderado, pero del 63 se fue al 64. Otro sector que aquí es muy curioso, pero de los que tampoco fueron tan perjudicados, fue el sector primario. Es curioso porque de la década de los 70 al 2019 observamos que su participación era del 12% y es cierto, un sector debilitado en el tiempo, del 12 se fue al 3.20%. Sin embargo, en 2019 y 2020, este sector fue el que tuvo una mayor participación, ¿no?, en la economía de nuestro país, por supuesto, ¿no?, tomando en consideración a la participación que tuvo en el año anterior, ¿no? Fue de los sectores relativamente menos afectados. ¿Qué sucedió con la industria?
En 1970 participaba la economía con el 32%. ¿Qué sucede en 2019? Del 32 se va al 28.70%, lo cual nos habla de que hubo una disminución en el tiempo, efectivamente, en la participación a la economía. Pero para el 2020 nosotros vemos que sí, hay un decremento, disminuye su participación del 28.70 al 28.19. ¿No? Pero ¿qué sucede con la manufactura? Que hemos dicho que ha sido de los sectores, además, motores del crecimiento económico en nuestro país y que ha sido de los más afectados. Pues bueno, corroboramos que en 1970 tenía una contribución del 23% y para 2019 efectivamente disminuye, lo cual nos habla de que es un sector que va disminuyendo su aportación, su fortaleza. ¿Y qué sucede para 2020? O sea, del 15.84 se va al 15.64. Tal vez digamos, pues fueron puntos más, puntos menos, pero no se ve que haya sido tan drástico el asunto, porque nuestro periodo de recuperación repuntó en el segundo trimestre de 2020, ¿no? Y a la fecha, pues se supone que ya una economía ya está un poco más estable. Sin embargo, vamos a analizar a nivel sector. Tomamos como ejemplo, por ejemplo, la industria de la cerveza, ¿no? Es uno de los productos más emblemáticos en nuestro país. Y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Como dato, mencionarles a ustedes que los productos de cerveza a mayo del 2020, por la suspensión de actividades, por el cierre temporal de algunas empresas o programado de algunas empresas, los precios de cerveza se incrementaron en un 50 o 60%, lo cual nos habló mucho, ¿cierto?, de la reducción de la producción, pero también del desabasto y del incremento de precio. Ok, pero ¿cuál es el peso que tiene la industria cervecera en nuestro país? Vamos a analizar la industria de bebidas. Aquí vemos que forma parte la elaboración de cervezas dentro de la industria de bebidas. Su participación a la producción bruta es del 29.3%. Tal vez no hay una participación muy considerable en el número de unidades económicas y tampoco de empleos. ¿En proporción de qué? Pues de la industria refresquera y las actividades asociadas a la purificación y embotellado de agua, ¿no? Donde empresas y personal ocupado son mayor. Pero cabe destacar que esta industria pues es de las más eficientes y productivas de nuestro país, ¿no? Por la cantidad de empresas que hay y el número de empleados que tiene, pues sus niveles de productividad son muy altos, ¿no? Esto no quiere decir que no haya una participación importante en términos de empleo. Vamos a ver otro dato, ¿no? Porque la idea es pensar qué es lo que sucede si se paraliza la producción de la industria cervecera. Y así como esta, otras donde sus niveles de productividad son altos, ¿no? Pero no quiere decir que no empleen o no creen empleos. Hay un estudio que el INEGI en 2014 realiza y nos ayuda a corroborar que por empresa, a nivel de industrias manufacturas, por empresa se emplean a 10 personas. La industria de bebidas emplea a 8 por empresa. ¿Qué es lo que sucede en la industria cervecera? Por empresa se emplean en promedio 215, lo cual nos da una idea de que por empresa, pues por supuesto que en términos de empleo que se generan es muy significativo. Para otro dato, vivimos en la cuenca de Papaloapan, aquí establecida la cervecera del Trópico, tiene en promedio 2,000 trabajadores, entonces imagínense lo que genera para la economía local la suspensión temporal de actividades, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucedió en términos de capacidad de planta, ¿no? La capacidad instalada que tenían antes de la pandemia. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando llegó la pandemia? Bueno, antes de la pandemia, la industria manufacturera tenía una capacidad de planta instalada del 80%. Llega la pandemia, se asentó en los meses de abril y mayo y del 80% se va abajo del 50%. ¿Qué pasa con la industria de la cerveza? Un 90%, llega la pandemia y nos vamos por debajo del 40%. ¿Esto qué significa? ¿Y en dónde se ve reflejado? Pues se ve reflejado en nuestras exportaciones, ¿no? Y eso no quiere decir que las importaciones de cerveza no se hayan visto afectadas. Por supuesto, si en México se pararon las plantas o la producción de cerveza en planta, pues también sucedió lo mismo en otras partes del mundo. Y además, ante las medidas de restricción, pues el flujo de mercancías se fue seriamente dañado. Ahora, ¿esto solo perjudica a la industria cervecera? Pues no. Hay otro estudio que elabora el INEGI en 2016 y de acuerdo a la matriz insumo-producto que integra 822 clases, la industria cervecera, o sea, la actividad de producción de cerveza interviene en 168, lo cual nos habla de que si esta industria colapsa, colapsarán con ellas también 168 actividades, ¿no? Dependiendo del nivel de incidencia que tengan en la industria. Por ejemplo, aquí relaciona el INEGI que
En el sector primario están relacionadas 4 clases, del sector secundario están relacionadas 65 y el sector comercio y servicio 99, dando este total de 168. Entonces, se paraliza la industria cervecera y con ella es probable que se vean afectadas 168 actividades económicas más. Entonces, esto nos habla de manera natural cómo la articulación productiva de los sectores está fuertemente ligada, ya sea de manera formal o de manera informal. Bueno, otro de los datos que es relevante y que identificamos aquí, cierto, tiene que ver con nuestra balanza comercial. Si bien es cierto, en términos generales, no de manufactura, a nivel país, nuestra balanza comercial ha salido positiva históricamente. En estos últimos años que se ha acentuado el problema de exportación, pues hemos presentado algunos datos negativos en 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, para 2019 y 2020 tenemos una balanza comercial con datos pues en superávit, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede con la manufactura? Históricamente hemos presentado una balanza comercial deficitaria, ¿no? Esto nos habla mucho de los bienes que exportamos y de los bienes que recibimos en cuanto al valor agregado. En otras palabras, enviamos al mercado internacional productos de menor valor agregado y por el contrario recibimos bienes de mayor valor agregado. Y entonces el resultado es que tenemos una balanza deficitaria y lo cual acentúa, repito, la dependencia no solo de la economía norteamericana, sino del mundo sobre productos de mayor grado de tecnificación. En términos de empleo, observamos que solo en el sector manufacturero, subsector manufacturero, se perdieron 4.4 millones de empleos, ¿no? Por el cierre, por la suspensión o porque definitivamente despidieron a las personas, ¿no? Esto según datos del segundo trimestre del 2020. Ahora, valdría la pena saber cuál es el dato aproximado de los empleos que se perdieron en todos los sectores a nivel país, ¿no? Por supuesto que debe ser un dato mucho más amplio, ¿no? A manera de concluir y tratando de ratificar la pregunta de investigación que nos hicimos, si era en principio importante el sector manufacturero, bueno, comprobamos que la industria y la manufactura son importantes, tanto que la industria participa todavía en 2020 con el 28.9%. Sin embargo, en la historia económica ya del país nos habla que de 1970 al 2020 la industria ha presentado una tasa de crecimiento a la baja del menos 14%, ¿no? Pero la industria manufacturera es la que ha sacado la peor parte. Nuestra participación al Producto Interno Bruto en 2020 es del 15.64%. Todavía es muy importante, por supuesto. Si el sector primario lo hace con el 3%, un subsector manufacturero que está dentro de la industria, pues por supuesto que es muy relevante su participación. Sin embargo, de 1970 al 2020 ha reducido su ritmo de crecimiento al menos 34%. Esto es importante reconsiderar, ¿no? Porque si ha sido uno de los motores de crecimiento económico, valdría la pena implementar una política industrial distinta, ¿no? Pero ¿qué sucede? Estamos ante un modelo de desarrollo, un modelo de política industrial que va en decadencia, que se ha gastado y que ha apostado por una estrategia de liberalización comercial y financiera, la desregulación de la inversión extranjera y la privatización. Entre otras palabras, ha propiciado esta desarticulación de cadenas locales, ¿no? Hemos apostado a empresas transnacionales y hemos dadole prioridad al fortalecimiento y a generar condiciones para que éstas lleguen, pero hemos dejado de fortalecer a nuestra empresa local, ¿no? Por otro lado, esto ha acentuado a una dependencia económica con el país vecino, principalmente los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué nos ha enseñado la economía del COVID? Pues nos ha mostrado la fragilidad y la limitada capacidad que tenemos de respuesta en nuestros sectores productivos, ¿no? Han hecho lo que han podido y muestra de ello es que, repito, los proveedores locales que antes no habían sido considerados, pues hoy están siendo un referente porque logramos, en la medida de lo posible, acercar los bienes y servicios que estaban a nuestras manos. Y aquí aparecieron algunas estrategias, algunos canales de comercialización a lo mejor antes no considerados. Se acentuó, por ejemplo, el comercio electrónico, ¿no? Hoy
representa alrededor del 81% del comercio al menudeo, ¿no? Entonces, y estos son de empresas locales, entonces es muy interesante eso. También nos enseñó que estamos ante un proceso de desglobalización, ¿no? Antes entendido como las posibilidades de llevar al mundo los bienes y servicios que estuvieran o no a nuestro alcance. Esta capacidad de competir de las empresas transnacionales parecía que no tenía límites, pero antes las medidas de contención y el cierre de fronteras, entre otras cosas más, pues vimos que se muestra una fragilidad de un modelo que está en decadencia, ¿no? Por lo tanto, repito, esta cercanía con los productores, con nuestras empresas locales, nos invita a pensar que hay una posibilidad en un desarrollo local, hay una posibilidad de desarrollar nuestras empresas locales, y como decían los autores antes descritos en la teoría, nos invita al fortalecimiento de las empresas locales, pensando, por supuesto, que tengan capacidades para competir en el territorio, pero además con miras de participar en el mercado internacional. Las oportunidades que hemos visto en este ejercicio tienen que ver con un proceso de planificación. ¿No? Nadie nos preparamos para el COVID, ¿no? Nadie, o sea, ni estudiosos, académicos, ni sector productivo, ni gobierno. Sin embargo, necesitamos reconsiderar esta forma de hacer, de planear y de gestionar las cosas, ¿no? Pero hoy la oportunidad está en hacerlo en colaboración, en red, ¿no? Como se ha dicho en algunos años, trabajarlo entre sociedad, gobierno y empresas, ¿no? Y además fortalecer este trabajo colaborativo bajo esta visión de red de valor, ¿no? Vale la pena incorporar valor a los procesos, desde el ámbito o de la trinchera en la que tú estás. Y nunca olvidarnos que la promoción de la innovación es fundamental en todo proceso, ¿no? Si encontramos que la fuente más eficaz de la innovación, pues, es el cambio, entonces nos habla mucho sobre que entre más bruscos, más complejos sean los procesos, este proceso disruptivo de innovación, pues puede traernos mejores oportunidades también, ¿no? Y nos obligará y nos motivará a hacer las cosas distinto. Entonces esa es una oportunidad. Y a mí me da mucho gusto ver que empresas muy pequeñas hoy le han apostado al comercio electrónico. Entonces no será nada nuevo que en años más adelante, o meses más adelante, empecemos a hablar de nuestras empresas locales que manejan el comercio electrónico, que manejan la tecnología, mecanismos electrónicos que estén a la vanguardia y que les permita dar fácil respuesta, ¿no? Entonces, queda el reto cumplido. Les agradecemos a todos su tiempo y pues reciban un cálido y afectuoso saludo desde la cuenca del Papaloapan. Es todo. Muchísimas gracias.
continuación, escucharemos la ponencia titulada Análisis del emprendimiento frente al desempleo generado por la pandemia del COVID-19 en México, en la que participan la profesora Mónica Espinosa, que es doctora en Administración por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y maestra en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Es profesora investigadora adscrita al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, donde ha sido jefa de carrera de la licenciatura en Ciencias Empresariales, coordinadora de la maestría en Administración de Negocios y actualmente es directora del Centro de Estudios Estratégicos de la empresa. Es integrante del Cuerpo Académico Consolidado, Administración, Cultura y Desarrollo Económico. Sus líneas de investigación son 1. Inclusión financiera, mercado laboral y desarrollo económico, y 2. Cultura organizacional e innovación. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha publicado artículos de carácter científico en revistas de impacto internacional y ha dirigido diversos trabajos de tesis, tanto de licenciatura como de posgrado. La profesora Francisca Adriana Sánchez Mesa es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora adscrita al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Oaxaca, México, y jefa de carrera de la licenciatura en Ciencias Empresariales. Es integrante del Cuerpo Académico Consolidado, Administración, Cultura y Desarrollo Económico. Su línea de investigación es Economía, Empresa y Emprendimiento. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, ha publicado artículos de carácter científico en revistas de impacto internacional y ha colaborado en la edición de libros publicados por la Universidad Tecnológica de la Mixteca. La profesora Janet Paz Calderón es doctora en Economía Política del Desarrollo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Economía por la Universidad de las Américas, Puebla. Es profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Oaxaca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidata e integrante del Cuerpo Académico Consolidado, Administración, Cultura y Desarrollo Económico. Su línea de investigación es Empresa, Mercado Laboral y Desarrollo Económico. Cuenta con una amplia experiencia en investigación que le ha permitido participar en diversos congresos nacionales e internacionales, publicar artículos de carácter científico en revistas de impacto internacional y dirigir tesis tanto de licenciatura como de maestría. Le cedemos la palabra para que nos presente en su conferencia. Buenas tardes. Vamos a presentar la ponencia titulada Análisis del emprendimiento frente al desempleo generado por la pandemia de COVID-19 en México. A partir de que en México se presentó el primer caso de COVID-19 en febrero de 2020, el gobierno federal anunció la puesta en marcha de medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. Se establecieron cierres parciales, totales o cambios en el funcionamiento de las empresas, dependiendo de su actividad. Y en México las condiciones laborales precarias que ya prevalecían antes de la crisis sanitaria se agudizaron precisamente por las consecuencias que trajo consigo el confinamiento. Los efectos más severos de esta pandemia se fueron notando y se manifestaron de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo en la cantidad del empleo, la calidad del trabajo y los efectos en los grupos más vulnerables. El emprendimiento entonces fue utilizado como el camino para obtener ingresos por parte de los desempleados y constituyó una oportunidad de negocio para quienes identificaron áreas de oportunidad a partir de la pandemia. Sin embargo, no todos los emprendimientos sí tuvieron un efecto multiplicador en el conjunto de la economía, debido a que al nacer enfrentan una serie de vulnerabilidades, algunos de ellos, y sus características son muy básicas por no poseer innovación ni investigación y desarrollo. A continuación, vamos a mencionar los principales cambios, afectaciones y muerte de las empresas en México a causa de COVID-19. En esta tabla se pueden identificar 3 momentos a través de los cuales fue evolucionando la pandemia y también fueron modificándose las restricciones que el gobierno federal implementó al conjunto de actividades económicas en el país. Se puede observar que
En estos 3 momentos, pues más del 90% de las empresas tuvieron alguna afectación derivada de la pandemia. Muchas de ellas sufrieron disminución en sus ingresos, disminución en la demanda, enfrentaron también escasez de insumos y o productos. Esto debido a que a nivel nacional y a nivel internacional se rompió la cadena de suministro. Un porcentaje importante de estas empresas también tuvo que prescindir de un importante número de trabajadores y también tuvieron que aplicar reducciones en las remuneraciones y en las prestaciones. Otro dato a destacar es que en este primer momento, que es de abril y mayo de 2020, donde se pueden observar ya los primeros efectos del cierre parcial o total de la actividad económica, es que el 59.6% de las empresas tuvieron que implementar cierres temporales o paros técnicos de aproximadamente 18 días en promedio. En el tercer trimestre de 2020, ya solo el 23.1% de las empresas siguió teniendo como opción estos cierres temporales. Ya en marzo de 2021, cuando las restricciones comenzaron a relajarse, ya solo fue el 16.6% de las empresas que implementaron este tipo de paros técnicos y ya solo por 15 días en promedio. Cabe señalar que en el segundo trimestre de 2020 se registró la muerte de 20.8% de empresas, lo que representa la desaparición de 1 millón de unidades económicas, de las cuales 5.6% operaban en la formalidad. En contraste, nacieron 619.443 empresas que equivalen al 12%. Considerando el nacimiento y muerte de empresas entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, se tiene una variación total de menos 8.1%, o sea que el cierre de empresas superó por mucho al número de las que nacieron en este periodo. Las medidas implementadas impactaron a todas las entidades. Sin embargo, por la naturaleza de sus actividades, hubo estados con mayores afectaciones, como es el caso de Quintana Roo, cuya economía está ligada principalmente al turismo. A nivel nacional, Quintana Roo registró la mayor proporción de muertes de empresas formales, con 28.9%. El segundo lugar lo ocupó Campeche, con el 24.9%, y en último lugar se ubicó Oaxaca, con 13.7%. Ahora, vamos a comentar algunos datos importantes que permiten ver cuáles fueron los efectos de esta emergencia sanitaria sobre la pérdida de empleos. En esta tabla se puede observar que en el segundo trimestre de 2020 fue donde se registraron los mayores índices de pérdida de trabajo y donde también se registraron un mayor movimiento en la composición de la población económicamente activa y de la población económicamente no activa. Estos datos están en millones de personas para poder observar la magnitud de estos efectos. En cuanto a la población económicamente activa, como se puede observar ahí, del primer trimestre de 2020 al segundo trimestre de 2020, esta disminuyó en 10 millones de personas, lo cual también se ve reflejado en el número de ocupados, que pasó de 55 millones a 44.7 millones. Sin embargo, los desocupados, la cantidad de desocupados incrementó solo en 300,000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 10 millones de personas que salieron de la población económicamente activa y que estaban ocupados, pasaron a formar parte de la población económicamente no activa disponible, la cual pasó de 5.6 millones a 17.4 millones. Es decir, esta cantidad de personas perdieron su trabajo,
ya no siguieron buscando trabajo porque la actividad estaba prácticamente parada y no había manera de encontrar trabajo. Sin embargo, en el momento que surgiera una oportunidad, estaban en la disponibilidad de aceptar ese trabajo. Entonces, esa cantidad de 10 millones pues, nos da una idea del impacto que tuvo esta pandemia en la pérdida de trabajos. Y por último, de esta tabla, cabe señalar que la tasa de participación laboral pasó de 59.9% a 49.2%, que también refleja esa salida de personas de la TEA a la población económicamente no activa. Ahora, en esta tabla se puede observar las tasas de ocupación y desocupación. Aquí queremos resaltar 3 datos que nos parecen importantes. La tasa de subocupación. La tasa de subocupación es el porcentaje de población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite, la cual pasó de 8.4 a 25.1%. Quiere decir que para este segundo trimestre de 2020, del total de población ocupada, el 25.1% estaba en esta condición de subocupación, es decir, que estaba laborando pocas horas, pero tenía la necesidad y la disponibilidad de trabajar más tiempo, pues obviamente para incrementar su ingreso. Otro dato es la tasa de informalidad laboral, que como ya sabemos, la informalidad laboral es un problema estructural de la economía mexicana y que también se vio afectada por esta pandemia. También los trabajos dentro de la informalidad también se perdieron en una proporción importante. Esta tasa pasó de 55.9% a 50.9%. Por último, la tasa de desocupación, que es la primera, pasó de 3.4 a 4.8, que también es un nivel bastante alto, pero no está reflejando esos 10 millones que mencionaba anteriormente, que salieron de esa característica de desocupados, pero finalmente perdieron su trabajo. En esta otra tabla se puede ver la población ocupada según el ámbito y tamaño de la unidad económica. También está en millones de personas. La ocupación disminuyó mucho más en el ámbito no agropecuario, obviamente pues, por las propias características, ¿no? de las empresas que se encuentran en este ámbito. Aquí se puede ver cómo del primer trimestre al segundo trimestre de 2020, la ocupación en el ámbito no agropecuario pasó de 46.5 millones a 36.9 millones. Ahí también está esos 10 millones de los que hablábamos anteriormente. Ahora, por tamaño de la unidad económica se puede ver que tanto los micronegocios, pequeños establecimientos y grandes establecimientos se vieron afectados en cuanto a sus niveles de ocupación. Los medianos es donde fueron los que menos perdieron, fueron los que menos disminuyeron su ocupación, pero en general todos se vieron afectados en este rubro. Bueno, ahora analizaremos un poco acerca del emprendimiento y lo que tiene que ver con la falta de empleo que se generó debido a la pandemia de COVID-19. Hace falta mencionar que pues para muchos, incluyendo Fernando Mendívil, presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, pues el 2020 fue el peor año que le ha tocado presenciar desde que está involucrado en el mundo de los negocios, y señala también que ninguna empresa estaba preparada para una crisis como la que se presentó a partir de la pandemia. Es importante decir que la Organización Internacional del Trabajo establece 4 pilares que ayudan a enfrentar esta crisis, entre los cuales se encuentra la creación de nuevos emprendimientos y el apoyo de las empresas para pues las que ya se encontraban establecidas.
En cuanto a la definición de emprendimiento y emprendedor, pues entonces es importante destacar que un emprendedor es un individuo que es capaz de reconocer y estar alerta para ver oportunidades que puedan beneficiar, pues sí, en general al lugar donde se encuentra, independientemente que esto sea en condiciones de incertidumbre, ¿no? O desequilibrio. Y esto entonces está ligado con el crecimiento económico. Cabe señalar que desde las décadas de los 70s y 80s se realizó mucha investigación para tratar de ver de qué manera impactaba el emprendimiento en el crecimiento económico, y en la década de los 90 había una parte que no había sido resuelta, que es por qué algunos países se veía como que tenían un crecimiento económico importante a pesar de que no dedicaban mucho presupuesto a realizar investigación y desarrollo. Entonces, Axe y otros autores que trabajaban con él observaron que las medianas y pequeñas empresas adquirían un peso mayor en la economía, incluyendo la economía norteamericana. Entonces, pues ellos se dieron cuenta de que era muy importante su papel, y también descubrieron que Ausreich y Turek fueron identificando más bien que era no tanto la investigación y desarrollo, sino la capacidad de los emprendedores de innovar, la percepción de oportunidad que ellos tenían y su voluntad de afrontar el riesgo de una pérdida, ¿no? Entonces, esas características hacen que los emprendedores pues sí tengan un proyecto que acaba impactando y que demuestra ser eficiente para contribuir a la generación de nuevos empleos, tanto en economías desarrolladas como en aquellas que se encuentran en vías de desarrollo. Aquí hay que mencionar que no todos los emprendimientos tienen el mismo impacto en la economía, sino que existen algunos emprendimientos que son denominados por Amorós y por Poblete como emprendimientos por necesidad o subsistencia, que son aquellos que surgen por la necesidad, que tienen poca innovación y que sus iniciadores tienen una escolaridad baja y por lo tanto también constituyen proyectos que tienen un impacto económico bajo y también un impacto social bajo. Mientras que los emprendimientos por oportunidad incorporan innovación, son intensivos en conocimiento, sus iniciadores tienen un mayor nivel de escolaridad y también este tipo de impacto suele tener un beneficio para la sociedad. La OCDE, por lo tanto, recomienda este segundo tipo de emprendimientos, es decir, los que son realizados por oportunidad. Y aquí entonces podemos nosotros decir que está ligado esta parte que se mencionaba de que tengan un gran contenido de conocimiento, con lo cual es el mecanismo que lleva a la comercialización de un proyecto y que por lo tanto asegura que tenga una mayor contribución al empleo y a la productividad de la economía en su conjunto. En este trabajo de investigación tratamos de identificar cómo fueron los emprendimientos que se realizaron en México para hacer frente al COVID-19 y se puede ver que la mayoría de ellos fueron realizados de acuerdo a la clasificación anterior como emprendimientos por necesidad. Y entonces, pues sí se ve que es una característica de la sociedad mexicana el que ha sabido aprovechar los tiempos de crisis para reinventarse, mejorar y cambiar por completo el modelo. Y que aquí algo importante pues es que ver que ante la poca preparación de los emprendedores que de pronto de tener un sueldo fijo se vieron ante la necesidad de llevar a cabo cualquier actividad que les permitiera tener un ingreso, pues los emprendimientos sí son muy básicos y son fácilmente replicables y carecen de innovación. Pero todas esas características pues son malas noticias porque entonces se augura que no sean emprendimientos que permanezcan mucho en el tiempo, sino que simplemente fueron oleadas de emprendimientos ligados mucho al Internet, a las diferentes redes sociales, a la entrega de productos a domicilio y también pues ante la oportunidad de utilizar estos medios para hacerse publicidad. Pero desgraciadamente pues por eso han sido puestos bajo análisis y se considera que estos emprendimientos también empleaban gente, pero se les daba un bajo nivel de ingresos, o sea, no otorgaban unos sueldos pues, muy importantes, ni siquiera que fueran con aquellos que están establecidos por la ley. A veces eran jornadas muy largas, hay inestabilidad y también normativas o prácticas laborales
efectivamente que no cumplen, están al margen de la ley. En ese sentido, el empleo generado, su cantidad, calidad y estabilidad, pues son criterios centrales en la discusión sobre la relación que se puede tener entre emprendimiento y realmente sustentabilidad. Entonces, además de ver que los emprendimientos pueden realizarse por necesidad simplemente o por oportunidad, pues también al revisar los conceptos de emprendimientos sustentables nos podemos dar cuenta de que efectivamente a veces los emprendimientos no cumplen con las características, ya que un emprendimiento sustentable se dice que debe promover el crecimiento económico y debe crear un empleo pleno, productivo y con un trabajo decente para todos. Entonces, pues efectivamente, por eso son cuestionados muchos de los emprendimientos que se realizaron ahorita durante la pandemia, a pesar de que Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, señala como que nunca hubo en América Latina un mejor momento para emprender que pues ahora, ¿no? Con la pandemia. Entonces, la pregunta que viene es cómo deberían de ser los emprendimientos para considerarlos sustentables y que fueran realmente emprendimientos de los que realmente van a impactar y van a promover un crecimiento económico y abatir el desempleo. Un ejemplo es de dos emprendedores argentinos, uno de ellos médico y su hijo que pues era emprendedor fundamentalmente del área de restaurantes, y al hablar con su papá comentaban que una de las problemáticas más importantes que enfrentaba en la medicina pues es que no se diagnosticaba a tiempo a las mujeres que tenían tumores cancerosos. Entonces, desgraciadamente, eso no se hacía por falta de la tecnología al alcance y también pues porque muchas veces no, aunque fueran a hacer el análisis, costaba muy caro y se encontraba muy lejos de donde se encuentran ubicadas las personas. Entonces, al ver que el 90% de las personas puede salvarse si se detecta a tiempo una de estas situaciones de salud, pues vieron que había que hacer algo, sobre todo porque aproximadamente 7,000 mujeres mueren cada año en su país por no haberse realizado un estudio de este tipo. Entonces, en 2013 hicieron, en el caso del emprendedor que era hijo del médico, hicieron un curso sobre medicina exponencial en el que se les enseñó a utilizar las tecnologías revolucionarias para hallar soluciones disruptivas a los problemas, y la solución se vio que era acercar la tecnología hasta ellas y además crear una red de médicos que pudieran interpretar las imágenes que eran los resultados de los análisis y que más o menos lograron constituir una red de 300 expertos que reciben estas imágenes de los exámenes a través de Internet y en apenas 24 horas pueden enviar el resultado a las pacientes. Entonces, pues esto ha resultado en algo muy positivo. Se han realizado más de 350,000 diagnósticos gracias al financiamiento tanto de gobiernos como de empresas relacionadas con la salud. En 2020 facturaron 1.6 millones de dólares y en la segunda mitad de 2021 piensan expandirse a Uruguay, Paraguay, México y España. Entonces, este tipo de emprendimientos son sustentables y se dice que son como de triple impacto porque en la economía pues sí le ahorran mucho dinero al Estado, en la sociedad realizan campañas e impulsan leyes para mejorar la salud de las mujeres y en el medio ambiente han reemplazado las radiografías convencionales altamente contaminantes por imágenes digitales. Por lo tanto, han recibido el respaldo de la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Otro ejemplo sería Kingo, que fue fundado por un empresario guatemalteco que se dio cuenta que el 20% de la población mundial no tenía energía eléctrica y eso creaba pues obstáculos para su desarrollo social, económico y educativo. Entonces, en 2013 lanzó una empresa, una startup, para ofrecer energía por medio de paneles solares con una modalidad prepago, similar a la que usan empresas de telefonía celular. Así las personas pueden utilizar la energía solar sin tener que comprar el costoso equipo para hacer uso de este recurso y solamente pagan por lo que ellos consumen. Este proyecto al principio incluyó a 50 familias y en 2019 el servicio ya alcanzaba 55,000 hogares en Guatemala y fue expandiéndose hasta Colombia. La meta de Kingo es instalar 140,000 equipos para 2022, lo que beneficiaría a cerca de 500,000 de personas.
Planea expandirse también a México y Panamá, donde hay más de 7 millones de familias sin energía eléctrica. Y pues esto ha traído la atención de múltiples organismos que lo están apoyando. Ha recibido inversiones de más de 25 millones de dólares por parte de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de Holanda y el reconocimiento de la ONU y del MIT, entre otros, además de llamar la atención de personas que están preocupadas por causas sociales y por el medio ambiente, como sería Leonardo DiCaprio. Entonces, podríamos decir nosotros que eso sería para emprendimientos nuevos, mientras que para las empresas que ya se encontraban constituidas, lo que se ha sugerido es algo que se conoce en emprendimiento como pivotear, que significa adaptarse al contexto y tratar de hacer un pequeño giro en las actividades de la empresa para seguir funcionando de tal manera que sea de una respuesta, ¿no? Que pueda permitir a la empresa seguir adelante. Aquí es importante señalar que en estos tiempos uno de los elementos que se ha visto como fundamental ha sido el papel del liderazgo de los emprendedores en épocas como esta, donde han tenido una dura prueba y se han visto pues en la necesidad de sí realmente pues tratar de innovar y tratar de tomar decisiones que los ayuden a que la empresa pueda permanecer. Como ejemplo de este ejercicio de pivoteo, se puede encontrar una empresa que se llama Mi Dulce Hogar, que pasó de ofrecer un servicio típico de limpieza de casas a dar servicios de desinfección para evitar la propagación del virus. O otra empresa que se llama Come Bien, que saltó de vender comidas saludables a oficinas a volverse lo que se conoce como Dark Kitchen, que se dedicó a entregar comida congelada lista para servirse en minutos. Otro ejemplo podría ser la empresa Paradise Ingredients, que es una empresa líder en procesamiento de puré de plátano, que pues su giro era venderle a empresas que tuvieron que dejar de funcionar y entonces se dieron a la tarea de buscar otros puntos de distribución de su producto y la estrategia dio frutos y empezaron a venderle a Israel, Nueva Zelanda, y ampliaron su presencia en países que pues también pagan muy bien este producto, como sería el caso de Japón. Además, empezaron a vender bebidas directamente a los consumidores a través de Internet y fueron tan exitosas sus estrategias que solamente despidieron al 10% de sus trabajadores estacionales, pero la firma logró mantener a los 360 empleados que tienen permanentes, de los cuales pues la mitad de ellos son mujeres. Bueno, vamos a pasar a las conclusiones de este trabajo. Las principales conclusiones a las que llegamos son las siguientes. Se presentó una reducción del 8.1% en las empresas formalmente establecidas en México. La desaparición de empresas fue aproximadamente del doble de las que nacieron. Quintana Roo fue el estado con mayor cantidad de cierre de empresas, mientras que Oaxaca fue el estado con menor cierre de empresas formales. Aunque la tasa de desempleo creció de manera importante en el contexto de la pandemia, no reflejó el impacto real en la pérdida de empleos, ya que la población económicamente activa, ocupada, en el momento más crítico de la pandemia, disminuyó aproximadamente 10 millones de personas. Aunque el emprendimiento constituyó una alternativa al empleo o fue aprovechado por emprendedores que supieron detectar oportunidades, no todos los emprendimientos tienen un impacto positivo para el país, debido a que fueron emprendimientos por necesidad que tienen poca esperanza de vida, que surgieron de manera emergente solo para poder obtener un poco de ingresos que le permitiera a las personas, a las familias, ir sobreviviendo, ¿no?, ante esta situación que presentó la pandemia. Sin embargo, hubo emprendimientos en los que se logró conjuntar los mejores elementos para hacerlos perdurables, es decir, que son innovadores, tienen un alto contenido de investigación y desarrollo. Además, utilizan las tecnologías de punta, poseen pertinencia social, impacto ambiental positivo y altos rendimientos. Por ello, tienen altas posibilidades de conseguir financiamiento tanto público como privado. Entonces, de esta manera es importante que el gobierno
promueva el emprendimiento de oportunidad, pero que también apoye a los que ya existen para que de esta manera se pueda conseguir o al menos se pueda impulsar un efecto multiplicador en la economía en cuanto a la generación de empleos y en cuanto a al crecimiento y desarrollo de estos negocios. Por último, queremos hacer mención de una cita que hizo el director de la OIT para América Latina, Vinicius Pineiro, que señala que el reconstruir los mercados laborales es un desafío importante para América Latina, porque esto implica abordar las fallas estructurales que se han agudizado con la pandemia, tales como la baja productividad, el nivel elevado de informalidad y la desigualdad de los ingresos. Esta situación estructural que vive la región es necesario atenderla y además puede ser acompañada, las diferentes políticas que se destinen para atender estas fallas estructurales, puede ir acompañada de la promoción de los emprendimientos que involucren investigación y desarrollo, como los que se mencionaron aquí. Muchísimas gracias por su atención.